Todos ven bien mi pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profe. Genial. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar la clase y vamos a ver un poquito, continuando con lo que habíamos empezado. Habíamos hablado justamente de mecanismos de lesión celular y ahora vamos a hablar de lesión, de adaptación celular y acumulación celular. O sea que básicamente vamos a ver que esos cambios adaptativos celulares pueden desencadenar otros tipos de cambios también a nivel celular, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar a hablar un poquito de lo que serían estos mecanismos de adaptación y acumulación celular, es importante que sepamos que la célula intenta mantener la homeostasis. ¿Qué significa que intenta mantenerse en equilibrio? ¿Sí? Dentro de todos los cambios, trata justamente de revertir o de amortiguar estos cambios que puede llegar a recibir y va a responder a estrés fisiológico y estímulos patológicos. Entonces, dentro de esas adaptaciones, esos cambios que puede la célula presentar secundariamente a estos estímulos patológicos, podemos tener cambios adaptativos. Puede ser un cambio nuevo, pero alterado, con estados estables. Podemos tener una hiperplasia, o sea, un aumento que vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿En qué consiste? Un aumento en lo que sería la cantidad de células para amortiguar ese estímulo. O podemos tener una hipertrofia donde no va a haber un aumento de la cantidad, sino que va a haber un aumento en la cantidad de organelas, ¿sí? Aumento en cantidad de mitocondrias, aumento en cantidad de retículo endoplasmático, que justamente son cambios adaptativos que se van a presentar dentro de la célula, pero donde la célula no tiene esa capacidad de dividirse, o sea, que entra en un estado aquiescente una vez que ya le corresponde, y lo que hace es adaptarse, no va a dividirse, no va a sufrir mitosis como si ocurre en la hiperplasia, pero sí va a tener un estado de hipertrofia que significa un aumento en la cantidad, en el tamaño celular, secundariamente la cantidad de organelas. Además puede sufrir atrofia, que sería lo contrario, ¿verdad? O sea, una célula que justamente no está recibiendo el estímulo que debería de recibir y sufre un cambio adaptativo que en este caso sería la disminución en el tamaño y en la cantidad de células. Entonces, si se sobrepasan los límites de respuesta, siempre vamos a tener una lesión celular, que ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, esta adaptación celular, vamos a tener a una célula normal que va a estar en homeostasia y que puede sufrir una adaptación celular, que es lo que vamos a ver ahora, o lesión y muerte celular que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Que serían esos cambios de apoptosis y necrosis. Entonces, estos cambios adaptativos celulares son los que ahora vamos a estudiar y vamos a ver. Entonces, una célula normal, una célula muscular cardíaca, por ejemplo, que tenemos un miocito, está en estado de homeostasis, puede sufrir un cambio adaptativo a una respuesta, o sea, a un incremento en su estímulo y sufrir consecuentemente un aumento en el tamaño, que sería una hipertrofia de ese miocito, porque la célula muscular cardíaca, ustedes saben, que no sufre división celular, sino que entra en un estado de quiescencia y normalmente cuando hay una hiperestimulación, lo que se produce es un aumento en el tamaño de las células. O sea, hasta ese punto puede llegar a adaptarse la célula. Pero ¿qué pasa? Si hay una injuria, hay un daño, un sobreestímulo, una lesión, vamos a tener un daño irreversible. Y en ese caso, eso va a producir la muerte de esta célula y consecuentemente vamos a tener la necrosis, ¿verdad? Que se ve de esta manera, ¿verdad? La necrosis del músculo cardíaco, que sería el infarto. Bueno, entonces estas adaptaciones celulares se producen para poder sobrevivir a las nuevas condiciones de la célula, o sea, que a esos estímulos que está recibiendo la célula. Y así vamos a ver que dentro de estas adaptaciones tenemos los diferentes mecanismos. Y entre ellos vamos a estudiar y vamos a ver a la hiperplasia, a la hipertrofia, a la atrofia y a la metaplasia, ¿sí? Que son los cambios que vamos a estudiar en adaptación celular. Entonces, hiperplasia, que vamos a ver que es el aumento en el número de células, hipertrofia en el tamaño celular, un aumento en el tamaño,
La atrofia, que sería una disminución en el tamaño y podría ser también en la cantidad celular, y la metaplasia, que sería el cambio adaptativo de una célula menos resistente a una célula más resistente. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un estímulo, por ejemplo, un estímulo agresivo, inflamatorio, como ocurre por ejemplo en los casos de la esofagitis por reflujo del jugo gástrico, que saben bien que es ácido, hacia lo que sería el esófago, el epitelio esofágico, que en este caso podría ser un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que normalmente es el epitelio de la mucosa normal, va a sufrir un cambio a un epitelio glandular. ¿Sí? Entonces, ese cambio adaptativo, esa adaptación celular que sufre esta célula que está constantemente recibiendo un estímulo inflamatorio, es a lo que se denomina metaplasia. Bueno, entonces tenemos el tamaño celular, una célula normal. Si sufre atrofia, va a sufrir una disminución en su tamaño. Si sufre una hipertrofia, va a sufrir un aumento en el tamaño. Como ven aquí, ¿verdad? La cantidad de células se mantiene. Tenemos 6 células, tenemos 6 células. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay una hiperplasia, hay una hiperestimulación, la célula entra en mitosis constantemente, hay una hiperdivisión y normalmente hay un aumento en la cantidad de células. Entonces, podemos tener una hiperplasia y podemos tener también acumulaciones citoplasmáticas, que es otro cambio adaptativo, ¿verdad? Que en algunos casos, por ejemplo, hay una hay una dislipidemia, una hipertrigliceridemia o una hiperlipemia, ¿verdad? Aumenta la cantidad de lípidos en sangre, aumenta la cantidad de lípidos en general. Y podemos tener una acumulación citoplasmática, por ejemplo, ¿verdad? Que sería algunas células de algunos, pueden ser los macrófagos o pueden ser también algunas células parenquimatosas del hígado, sufren cambios adaptativos y acumulan lípidos en su citoplasma. Entonces, esa es una acumulación citoplasmática. Por otro lado, tenemos la metaplasia, que dijimos, ¿verdad? Un cambio en la conformación de la célula. O sea, hay un cambio a nivel de ADN celular, por decirlo así, y la célula se vuelve de otra manera, una célula más resistente. Aquí teníamos una célula normal que era redondita y aquí vemos que es una célula que tiene adopta otra forma cilíndrica o cúbica, dependiendo, ¿verdad? Y ese cambio adaptativo a lo que se denomina metaplasia. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Son los cambios adaptativos que podemos tener. Podemos tener cambio en el tamaño celular, puede haber una reducción de la célula en el tamaño celular y a eso denominamos atrofia, o podemos tener un aumento del tamaño de la célula por aumento en su cantidad de organelas y a eso se denomina hipertrofia. O podemos tener un cambio en el número de células, ¿verdad? Tenemos menor cantidad de células y a eso se denomina, esa disminución se denomina atrofia. O podemos tener un aumento en la celularidad y a eso se denomina hiperplasia. Entonces, para recordar y repito, ¿verdad? La diferencia entre lo que sería una hipertrofia y una hiperplasia. Porque en los términos patológicos vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo y usando estos términos, ¿verdad? Hiperplasia, hipertrofia. Hiperplasia, aumento en células, hipertrofia, aumento en tamaño de célula. Y los cambios de la diferenciación celular, que sería un cambio a otro tipo de célula madura, pero que en este caso dijimos que era más resistente al daño o al estímulo que está recibiendo la célula, se denomina metaplasia. Y recuerden esto, ¿verdad? Que habíamos visto en la clase pasada. Si se sobrepasa el límite de adaptación, si la célula ya no resiste, el estímulo es muy fuerte o es un estímulo que es muy a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es muy intenso, podemos tener cambios, en vez de tener cambios adaptativos, podemos tener lesión celular. Y esa lesión celular puede ser reversible o irreversible. En el caso del irreversible, como ya habíamos visto en la clase pasada, sería un punto de no retorno, ¿verdad? Que donde hay un daño celular permanente que consecuentemente ya va a llevar a la muerte celular. Y esta muerte celular puede traducirse en necrosis, como habíamos visto, era muerte del tejido, o en apoptosis, que sería muerte de una sola célula. Entonces, si hay un aumento en la demanda, hay un estímulo externo, ¿verdad? Un estímulo positivo, podemos tener una hiperplasia o una hipertrofia.
Hiperplasia, aumento de la cantidad de células, hipertrofia, aumento del tamaño celular. Entonces la hiperplasia es el incremento en el número de células de un órgano o tejido. Se dan poblaciones celulares con capacidad de división. O sea que una célula que no está en estado de quiescencia, que está constantemente en división celular, que se está regenerando, por ejemplo, una célula epitelial, ¿verdad? Va a sufrir una hiperplasia, ¿sí? Entonces hay un estímulo externo, en este caso, por ejemplo, puede ser las células parenquimatosas de la mama o del útero, que son dependientes de estrógenos, ¿verdad? Y tenemos una hiperestimulación estrogénica y eso va a permitir que la célula entre en constante división celular, sufra mitosis y dé origen a varias células hijas. Entonces a este fenómeno se denomina hiperplasia. La hiperplasia suele ocurrir junto con la hipertrofia, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que podemos tener focos de hiperplasia y focos de hipertrofia. Aquí, por ejemplo, vemos una hiperplasia endometrial. Esto es un útero, cuerpo uterino, cuello uterino. Esto es endometrio, cavidad endometrial, ¿verdad? Esto es canal endocervical. Entonces, vemos al endometrio, vemos que este endometrio está engrosado, ¿sí? Usualmente se acompaña de aumento del volumen del órgano o tejido. Entonces, aquí tenemos una hiperplasia endometrial. Bueno, podemos tener hiperplasias fisiológicas también, ¿verdad? Hiperplasia hormonal, por ejemplo, en la glándula mamaria, cuando la mama está preparada para la lactancia, tenemos una hiperplasia hormonal. Entonces, en esos casos hay una proliferación de estos lobulillos, ¿verdad? Los lóbulos que van a producir la leche. O podemos tener una hiperplasia compensadora, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de alguna cirugía hepática. Tenemos una lobectomía hepática, por ejemplo, puede haber un sobrecrecimiento de este segmento de hígado que no sufrió daño y puede haber una hiperplasia compensadora en esos casos. Bueno, por ejemplo, en este caso vemos un útero, ¿verdad? Con un feto. Vemos aquí que justamente el tamaño suele acompañarse también, el aumento del tamaño del órgano cuando hay un aumento en la cantidad de células. Bueno, los mecanismos de hiperplasia sería la producción local aumentada de factor de crecimiento. Entonces, el factor de crecimiento es el que va a estimular el aumento, o sea, que la célula entre en mitosis y que haya un aumento considerado de células dentro de ese tejido. Los niveles aumentados de receptores de factor de crecimiento también, obviamente, consecuentemente va a producir un aumento en la cantidad de células, la cantidad de división celular, la activación de vía de señalización intracelular y el resultado va a ser una proliferación celular. También el desarrollo de nuevas células a partir de células madre. Las células madre, ustedes saben, ¿verdad? Por histología, dentro de lo que sería la hematopoiesis, se habrán visto, habrán hablado de lo que sería la formación de las células hijas a partir de una célula madre totipotencial. Si esa célula madre es la que puede originar, es la que tiene esa capacidad de división celular y la que va a ir originando las células hijas. Bueno, eso en cuanto a la hiperplasia fisiológica. Sí, ¿cómo? Está cortando un pouco. ¿Qué? Está cortando tu Ah, voz. ¿el internet? Creo que sí. Pero Vamos a no sé probar, si es voy a solo apagar aquí en mi casa. voy a apagar mi cámara y vamos a probar y me avisan, ¿sí? Creo que es Porque la vez que pasada... su cámara puede ser mejor. Ok. Bueno, los compañeros dicen que está bien la comunicación, pero de todos modos apago mi cámara para ver si es que de por ahí eso no es lo que interfiere, ¿verdad? Porque la vez pasada hicimos eso y creo que funcionó. Bueno, me avisan cualquier cosa, ¿sí? Me dicen acá en el chat, me están poniendo que está normal la, el internet, ¿verdad? Pero de todos modos me avisan y vemos, ¿sí? Ok, continúo entonces. Entonces hablamos de lo que es la hiperplasia fisiológica, ¿verdad? Que en el embarazo el útero va a tener que aumentar de tamaño, va a tener que aumentar en cuanto a celularidad, obviamente, ¿verdad? Y hay una hiperplasia e hipertrofia de lo que sería el útero en sí. Pero cuando hablamos de hiperplasia patológica,
tenemos también una sobreestimulación, o sea, siempre va a haber una sobreestimulación de algo, sea hormonal, o sea, de factor de crecimiento, o sea, un estímulo externo que está produciendo ese aumento en el estímulo, pero es patológico, que significa eso que no es normal. Por lo tanto, vamos a tener un sobrecrecimiento del órgano en forma anormal. Entonces podemos tener, por ejemplo, la estimulación hormonal que podemos ver en la próstata, ¿verdad? Que suele ocurrir, es frecuente ver en el hombre ya pasado los 60 años sobre todo, un aumento en el tamaño de la glándula por sobreestimulación androgénica. ¿Sí? Entonces hay un aumento, hay una hiperplasia glandular y fibromuscular de la próstata secundario a esa estimulación hormonal. Por otro lado, podemos tener también aumento en los factores de crecimiento, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, que ocurre sobre todo en las neoplasias. Entonces hay mutaciones en algunos genes que producen un aumento en estos factores de crecimiento y consecuentemente vamos a tener esa hiperestimulación y ese aumento en los órganos. Entonces, la hiperplasia patológica es una respuesta frente a estímulos hormonales excesivos o factores de crecimiento. Podemos tener una hiperplasia glandular y fibromuscular de próstata, en el caso de que sea hormonal sobre todo, una hiperplasia endometrial, si es que tenemos una hiperestimulación estrogénica. O podemos tener también factores de crecimiento, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, en la papilomatosis viral, que es la verruga vulgar, mucocutánea, ¿verdad? Que normalmente hay una hiperestimulación de los factores de crecimiento secundariamente a esa afectación viral y eso es lo que produce una hiperplasia del epitelio con esas papilomatosis características de lo que sería el epitelio escamoso. Bueno, esta entonces es una glándula prostática, como ven, tiene múltiples formaciones nodulares. O sea, todos estos nódulos que ven aquí es un sobrecrecimiento glandular prostático y es esto lo que suele producir una obstrucción a nivel de la uretra y produce esa micción del paciente en forma de gotitas o a chorro, dependiendo, ¿verdad? Si es que hay, puede ser la orina, normalmente de paciente que tiene hiperplasia prostática suele ser en forma, o sea, no hay vaciamiento completo de la vejiga. Y así es como se ve histológicamente esta hiperplasia glandular y fibromuscular de la próstata. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un sobrecrecimiento glandular. Estos son los cuerpos amiláceos, ¿verdad? Que se pueden llegar a ver dentro de lo que sería la próstata. Y también vamos a ver que suele ir acompañado de un sobrecrecimiento de músculo liso. O sea que hay hipertrofia de músculo liso también, ¿sí? Entonces por eso decimos que en este caso la hiperplasia es glandular y es fibromuscular de la próstata, ¿sí? Vemos que hay sobrecrecimiento de estas células glandulares epiteliales y también del estroma. Esto es lo que se ve normalmente en la verruga, ¿verdad? La verruga vulgar mucocutánea. ¿Qué es lo que vemos? Vemos papilomatosis. Cuando hablamos de papilomatosis, si ustedes recuerdan histología, ¿verdad? Las capas de la piel tenemos todo lo que es la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, que es la hipodermis, que es el tejido adiposo, está por debajo, el panículo adiposo. Bueno, entonces, cuando hay un sobrecrecimiento de este epitelio, ¿sí? El grosor del epitelio es mucho más amplio. Aquí vemos que hay hiperkeratosis, esto es la capa córnea, la capa de queratina, ¿verdad? Que se desprende de la piel. Vemos que también puede ir acompañada de una papilomatosis, que consiste justamente en estas papilas dérmicas. Ustedes saben que la dermis es el tejido conjuntivo que está por debajo de la epidermis, debajo del epitelio. Y cuando hay un sobrecrecimiento de esta papilomatosis, estas papilas dérmicas se adentran dentro de lo que es el epitelio. Vemos aquí un poco de tejido conectivo y es eso a lo que se denomina papilomatosis, ¿verdad? Y también estos cambios virales, ¿verdad? Donde vemos que la célula tiene como un halo alrededor del núcleo, ¿verdad? Un halo claro, blanco, alrededor de ese núcleo que está normalmente en un núcleo arrugado, pignótico. Vamos a ver que justamente estos cambios son cambios virales, ¿verdad? Esto es lo que se suele observar en una verruga. Entonces vemos que hay hiperplasia del epitelio y vemos también que hay papilomatosis y estos cambios virales en el epitelio. Bueno, la hiperplasia también en algunos casos puede ser reactiva,
¿verdad? No es raro observar, por ejemplo, un aumento en la cantidad de tejido fibroso, en la producción de tejido fibroso secundario a un proceso inflamatorio. Entonces, ustedes saben, cuando hay una inflamación, normalmente se produce una hiperestimulación del colágeno y eso hace que de esa manera se cicatricen estas heridas, ¿verdad? Entonces, en la curación de heridas también vamos a ver que puede haber una hiperplasia del tejido. Y la hipertrofia no es otra cosa que un aumento del tamaño de las células del órgano. O sea, en este caso, un aumento del tamaño de las células, o sea, la célula no se divide. Aquí, por ejemplo, vemos una célula muscular esquelética, pero la célula no entra en división celular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta en su tamaño, como dijimos, ¿verdad? Y pues, consecuentemente va a haber un aumento en el tamaño del órgano. Entonces, esto se da en células con y sin capacidad mitótica, ¿verdad? Células que tienen capacidad mitótica pero escasa, o también se da en células, como dijimos, que no entran en mitosis. Entonces, hay síntesis de más componentes estructurales celulares, más organelas de la célula que son las que tienen esa actividad de aumentar el tamaño de esta célula. Y puede ser fisiológico o patológico también. Fisiológico, por ejemplo, sería entre las causas, ¿verdad? De hipertrofia tenemos el incremento de la carga de trabajo, ¿verdad? Aumento de la actividad física, todo esto va a producir una hipertrofia del músculo esquelético. O podemos tener también una estimulación hormonal específica, como dijimos, la lactancia, ¿verdad? Cuando una mama no lactante tiene normalmente los lobulillos pequeños, a diferencia de una mama que sí ya está cargada de lactancia, de leche, ¿verdad? Dentro de sus hay una hiperproducción de los lobulillos y dentro de los ductos galactóforos están contenidos la leche y normalmente hay un aumento en lo que sería la estimulación hormonal de esta glándula. Entonces podemos tener una hipertrofia hormonal como la mama femenina lactante, el útero gravídico también, ¿verdad? El útero del embarazo, que también sufre una hipertrofia hormonal, o podemos tener una hipertrofia compensadora, como ocurre por ejemplo en el ejercicio muscular, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo. Entonces, esto es un corte histológico de la mama, ¿verdad? Una glándula mamaria donde vemos, donde todos los ductos prácticamente tienen un material acidofílico característico de lo que sería la leche. Y como vemos, hay una hiperestimulación hormonal, por eso hay un sobrecrecimiento y dilatación de estos ductos y también de los lobulillos mamarios. Esto, por ejemplo, es un útero gravídico, ¿verdad? Esto sería un útero que vamos a ver, ¿verdad? Un útero del embarazo donde normalmente es un útero donde está aumentado en tamaño globuloso y aumenta en tamaño y en la cantidad de células, obviamente. Bueno, y por otro lado podemos tener una hipertrofia patológica. Cuando hablamos de hipertrofia patológica, hablamos de una hipertrofia ventricular, por ejemplo, por hipertensión arterial o por alguna valvulopatía, ¿sí? O podemos tener una miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Que sería un aumento del tamaño de las células musculares cardíacas, que en este caso se ve secundariamente a una hiperestimulación. Como ya dijimos, pueden ser cualquiera de estas patologías. Y cualquiera sea el mecanismo, el límite ya no compensa y se produce una patología que se denomina insuficiencia cardíaca. O sea que siempre hay un límite, obviamente, ¿verdad? Cuando tenemos una hiperestimulación, llega a cierto punto y ese punto de no retorno va a ser ya el que va a producir la patología. Bueno, tenemos desencadenantes de hipertrofia. ¿Qué es lo que puede producir una hipertrofia muscular? Desencadenantes mecánicos como es la distensión, o podemos tener desencadenantes tróficos como son los factores de crecimiento o los agentes vasoactivos. Y esto sería un corazón, ¿verdad? Y como vemos aquí, esto sería el tabique interventricular. El tamaño de este tabique interventricular normalmente no debería ser así de gordo. Esto es una hipertrofia ventricular, ¿verdad? Que se ve en pacientes hipertensos normalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros comparamos esta pared libre, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo en este caso, comparamos con esta pared libre. O sea, vemos, ¿verdad? Cómo la cavidad ventricular está totalmente disminuida en tamaño secundariamente a esa hipertrofia muscular cardíaca.
Bueno, y por otro lado podemos tener también el estímulo negativo, ¿verdad? Que el estímulo negativo sería que no hay estímulo directamente, ¿verdad? Se pierde ese estímulo y ahí tenemos la atrofia, ¿verdad? Hay una disminución en el tamaño celular por pérdida de sustancia celular, o sea, lo contrario a lo que sería la hipertrofia. Podemos tener una atrofia fisiológica, como ocurre, por ejemplo, en el desarrollo embrionario, en el timo, ¿verdad? Ustedes saben que esta glándula, el timo, ¿verdad? Que es la encargada de la producción del linfocito T, normalmente en el embrión está desarrollada, pero a medida que obviamente hay un crecimiento del niño, esto va involucionando. Y también la atrofia fisiológica es la que ocurre en el útero postparto. Profe, Sí, permiso. sí, sí, sí. ¿Puedes hablar un poquito más despacio? Sí, 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 no hay problema. Sí, Gracias. bueno. Entonces, podemos tener una atrofia fisiológica, como dijimos, en el desarrollo del embrión, en el caso de la glándula tímica, ¿verdad? El timo, o en el útero posparto. El útero posparto sería el útero que ya dio a luz, ¿sí? El útero que ya dio a luz un feto que en este caso, ¿verdad? Tiene que involucionar, tiene que achicarse, tiene que volver a su estado pregravídico. Bueno, entonces esa atrofia patológica puede verse a falta de uso, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, en el caso puede verse a cualquier músculo o puede ser también el cerebro, ¿verdad? Puede ser por denervación, ¿verdad? Por falta en algunas patologías, ¿verdad? Vamos a tener atrofia muscular secundariamente a un daño a nivel neuromuscular, la placa neuromotora, que ustedes saben, ¿verdad? Que sí o sí debe haber un estímulo nervioso para que haya una contracción del músculo. Puede verse también a isquemia. Isquemia sería la privación de oxígeno del tejido, ¿sí? Entonces, en ese caso, puede haber una atrofia patológica, puede ser por desnutrición, por pérdida de una estimulación endocrina, ¿verdad? Se pierde, por ejemplo, cualquier tipo de patología donde hay un hipogonadismo, em, hipotiroidismo, diferentes tipos cuando hablemos de patología endocrina vamos a ver, ¿verdad? Cuáles podrían ser, pero cuando hay un déficit en esa estimulación también puede haber una atrofia patológica o puede ser por envejecimiento o por compresión. Sí, o sea que cualquiera de estas causas puede desencadenar una atrofia patológica. Entonces, la pérdida de elementos constitutivos celulares con disminución del tamaño del órgano, vamos a tener consecuentemente una atrofia, ¿sí? Entonces vemos y comparativamente vemos la reducción de los componentes estructurales. Entonces, disminución de la cantidad de mitocondria, la cantidad de organela, eso consecuentemente va a llevar una disminución o sea, una atrofia muscular, ¿verdad? Y obviamente una disminución en el tamaño del órgano en sí. Aquí, por ejemplo, vemos un riñón, ¿verdad? Donde hay una dilatación de todo el sistema pielocalicial. Normalmente puede verse una obstrucción, ¿verdad? Un cálculo que puede obstruir, por ejemplo, aquí el uréter. Y vamos a ver que suele producir una atrofia a nivel de lo que serían las papilas renales y también de todas las pirámides de Malpighi y los diferentes componentes estructurales renales, ¿verdad? O sea que vemos que hay dilatación de todo el sistema pielocalicial, secundariamente a una atrofia de este riñón. Y esto es músculo esquelético, ¿verdad? Para que comparemos cómo se ve un músculo sano, un músculo normal y un músculo atrófico. El tamaño de las células es mucho más pequeño. Bueno, no sé si hay duda o pregunta acá para ver. Sobre lo que sería hipertrofia, hiperplasia, atrofia. ¿No hay dudas? Entonces voy a hablarles de lo que sería la metaplasia, ¿sí? Que sería otro mecanismo adaptativo. La metaplasia es la sustitución reversible
¿sí? Acuérdense, esta palabra es demasiado importante. ¿Por qué? Porque se sustituye, se cambia un epitelio en forma reversible. ¿Qué significa eso? Que si es que cede el estímulo, cede el daño, la célula puede volver a su estado de reposo, a su estado normal. Entonces, la metaplasia es una sustitución reversible de un tipo celular histológico adulto por otro tipo celular histológico adulto diferente. Usualmente se aplica a epitelios, ¿sí? Entonces, un epitelio a otro epitelio. Aquí vemos un epitelio escamoso, aquí vemos un epitelio columnar, ¿sí? Que sería cilíndrico simple. Entonces, esto se suele ver normalmente en el cuello uterino, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una cervicitis, cuando hay una inflamación a nivel del cuello uterino, ustedes si recuerdan, el endocervix se ve como un epitelio glandular, ¿sí? Y el ectocervix y la vagina, o sea, todo lo que está por fuera, se ve como un epitelio escamoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el endocervix o la zona de transformación sufre un estímulo inflamatorio, por ejemplo, empiezan las células de reserva a proliferar y forman un epitelio escamoso. Entonces, ese epitelio escamoso, ese cambio de epitelio cilíndrico a epitelio escamoso, es a lo que se denomina metaplasia. Bueno, y entre las causas de metaplasia tenemos la alteración del microambiente celular normal por uno caracterizado por condiciones adversas para la célula nativa, que es lo que estamos diciendo, hay una sobreestimulación o hay un daño, una lesión, y este es el mecanismo, esa alteración de ese microambiente es lo que causa este mecanismo adaptativo de cambio en la conformación celular, y siempre es de un epitelio maduro, esta palabra es muy importante, que va a ser un epitelio maduro A, por ejemplo, cilíndrico simple, a un epitelio maduro B, por ejemplo, plano ratificado no queratinizado. Siempre que haya un estímulo estresante. Si este estímulo cede, siempre vuelve a su estado de reposo, a su estado normal. Entonces tenemos que la metaplasia puede ser un epitelio cilíndrico a epitelio escamoso, por ejemplo, el árbol traqueobronquial, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes fumadores, ¿verdad? El paciente fumador, normalmente su epitelio respiratorio, si ustedes recuerdan cómo era el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, pseudo estratificado con cilias y células caliciformes, ¿verdad? Que normalmente el moco que producen estas células y las cilias transportan las partículas. Lo que ocurre normalmente en estos pacientes es una metaplasia escamosa. O sea que ese epitelio que era glandular, que transportaba a través de sus cilios el moco, se vuelve un epitelio escamoso, un epitelio que es un epitelio más resistente al daño, en este caso al tabaco, pero que no va a transportar la cantidad de moco que debería. Entonces, esa es la metaplasia del epitelio cilíndrico a epitelio escamoso en el árbol traqueobronquial. Por otro lado, tenemos metaplasia en el páncreas, también se puede ver. ¿Verdad? Cambios justamente en las células pancreáticas, o podemos tener en las vías biliares o en el cuello uterino, como ya les dije, ¿verdad? Y normalmente un epitelio cilíndrico que se transforma a epitelio escamoso, siempre maduro. Por otro lado, tenemos el epitelio escamoso a epitelio cilíndrico, ¿sí? El epitelio escamoso es un epitelio más resistente cuando hablamos de piel, hablamos de mucosa, pero cuando hablamos de jugo gástrico, cuando hablamos de acidez gástrica, el epitelio escamoso no sirve, ¿sí? Entonces se transforma a un epitelio cilíndrico, que sí trata de amortiguar con el moco esa acidez. Entonces ese epitelio escamoso que pasa a epitelio cilíndrico es a lo que nosotros llamamos metaplasia columnar y se ve en una patología que se denomina esófago de Barrett. Entonces esa es la metaplasia columnar, un epitelio escamoso o un epitelio cilíndrico. Por otro lado podemos tener un epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, que se transforma a epitelio intestinal. O sea, son ambos epitelios cilíndricos, pero uno es epitelio mucosecretante y el otro es de tipo intestinal. Y a eso es lo que llamamos metaplasia intestinal. Por otro lado, podemos tener también tejido muscular a tejido óseo, como se ven, por ejemplo, en las miositis osificantes. Bueno, esto es
una endoscopía de lo que sería una esofagitis por reflujo, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí en blanco, ¿verdad? Una mucosa pálida, rosada clara, beige, es lo que sería mucosa esofágica normal. Y esto que vemos aquí en rojo, o sea, que es más erosionado, es rojizo, es asalmonado, es a lo que se denomina, esto sería como un epitelio de una esofagitis de reflujo, sería como erosionado. Y vemos aquí a la histología ese cambio de epitelio escamoso a epitelio columnar. Y metaplasia intestinal, ¿por qué? Porque tiene células caliciformes, que son las células que ustedes saben caracterizan al epitelio del intestino. Entonces podemos tener también, ¿por qué les hablo y les repito esto? Porque el tema de la metaplasia es muy delicado, porque hay una línea muy fina que delimita lo que es normal de lo que es patológico, ¿sí? Y también lo que es reversible de lo que es irreversible, ¿sí? Entonces, si tengo estímulos estresantes y tengo metaplasia, estoy todavía ante una patología que puede revertir. Pero si esta metaplasia evoluciona a lo que se diría la displasia, donde vamos a ver que hay una pérdida en la polaridad celular, hay disrelación núcleo-citoplasma de la célula, es un punto de no retorno, ¿sí? La displasia es la antesala a un carcinoma, o sea, a un cáncer. Por eso es muy importante que siempre, si el estímulo estresante persiste y existen otros factores coadyuvantes, como son los factores de crecimiento o mutaciones en genes, podemos ver, ¿verdad?, que esta metaplasia puede evolucionar a una displasia. Y esta displasia, como les dije, sí o sí a lo largo de los años va a evolucionar a un carcinoma. Bueno, entonces el mecanismo de la metaplasia... Sí. Então, o carcinoma ali, a displasia seria o crescimento ou a multiplicação das células descontroladas? El carcinoma ya vamos a ver, cuando hablemos de neoplasia, porque más adelante vamos a hablar de neoplasia, vamos a ver que justamente lo que hay es mutaciones genéticas acumulativas que lo que van a producir es o sea, una desregulación celular, ¿verdad? Dentro de la regulación celular ustedes saben, ¿verdad?, que tenemos los diferentes factores de crecimiento que estimulan la mitosis de la célula. Entonces es una célula que no está regulada, que no está reparada, que tiene un daño genético importante y que está hiperestimulada, por decirlo así, ¿verdad? En cambio, la metaplasia es la antesala. ¿Por qué es la antesala? Porque si ya hay un daño a nivel genético de la célula, o sea, a nivel del ADN de la célula, metaplasia todavía no tiene daño a nivel del ADN de la célula, pero sí vamos a ver que esa displasia puede consecuentemente desencadenar un carcinoma. Ô, prof, quando vem a displasia, já é irreversível, né, esse quadro? La displasia es irreversible, ¿sí? La displasia es un mecanismo ya que puede evolucionar, o sea, que tiene un daño a nivel genético, ¿sí? Cuando hay un daño a nivel del ADN que no se reparó, ya el daño está, ¿verdad? Y depende, o sea, hay casos en los que la displasia puede ser leve y allí puede haber un detenimiento y la célula entra en muerte celular y una apoptosis, ¿verdad? Y esa célula que mutó no transmite el daño genético a las células hijas, pero existen casos, o sea que es justamente la gran mayoría, que sí puede evolucionar a displasias de alto grado, más si son displasias severas, que van a producir un daño acumulativo en las células hijas. Y entonces esas mismas células hijas van a volver a dividirse y van a dar otras células hijas que sí van a acumular ese daño y esas son las que van a acumular las mutaciones y van a producir un cáncer. ¿Se entiende? Sí, prof, gracias. Ok. Bueno, entonces, por eso es que cuando hablemos de neoplasia vamos a hablar de todas esas bases moleculares del cáncer que son muy importantes que sepamos, ¿verdad? Pero sí reconocer y saber que justamente la diferencia entre una metaplasia y una displasia
Es muy importante. Por eso siempre que hacemos un informe anatomopatológico, nosotros los patólogos tenemos que ver si es que existen o no focos de displasia donde hay metaplasia. Porque si es que hay displasia, eso hay que avisar e informar porque puede haber ya un daño evolutivo hacia un cáncer, ¿sí? Entonces el mecanismo de Pro, la metaplasia, sí, perdão de novo. Então, a displasia seria a mesma coisa que o carcinoma? no, 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 no es la misma cosa, es diferente, ¿sí? El carcinoma es, o sea, la displasia es la antesala, por eso le digo, es como una línea de tiempo, ¿sí? Yo para hablar de, hablando de cambios celulares, que son la pérdida en la polaridad celular. ¿Qué significa eso? Que no todos los núcleos, si yo estoy hablando de un epitelio cilíndrico, ustedes saben que el epitelio cilíndrico es una célula que tiene esa forma cilíndrica alargada, ¿verdad? Donde los núcleos tienen que estar todos en la base, ¿verdad? Pero si yo hablo de una displasia, hablo de una pérdida en la polaridad, ¿qué significa eso? Que el núcleo no sabe dónde se va a ubicar. A veces se ubica arriba, a veces se ubica en el medio, a veces se ubica al costado. Eh, es una célula que pierde esa forma normal que tiene que tener la célula, ¿sí? Entonces es un cambio que ya es irreversible porque es un cambio a nivel genético de la célula, pero que todavía no es un cáncer, porque el cáncer sí ya es una célula totalmente atípica, una célula donde el núcleo luego suele ser de mayor tamaño que la cantidad de citoplasma que tiene, ¿verdad? Una atipia que normalmente la relación núcleo-citoplasma se pierde, ¿sí? Una célula que está, puede tener mitosis, una célula que puede estar en, em, puede tener un núcleo que es totalmente irregular, con macronucleolos, diferentes tipos de formas ya, que vamos a ir viendo cuando hablemos de neoplasia, así como les digo. Pero es la antesala, ¿sí? O sea, ¿qué significa la antesala? Que es una lesión preneoplásica, precancerosa, ¿sí? Entendi. Graças, prof. Ok, de nada. Bueno, entonces el mecanismo de la metaplasia es la reprogramación de células madre o células mesenquimales indiferenciadas. Hay una diferenciación a lo largo de la nueva vía, ¿sí? Siempre es una célula madura, una célula diferenciada. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda o algo más respecto a esto para entrar a hablar de acumulaciones? ¿No? Bueno, entonces continúo y voy a hablarles de acumulaciones intracelulares. Bueno, cuando hablamos de acumulaciones, porque esos eran los cambios adaptativos, eso es adaptación, lo que vimos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de acumulaciones, vamos a ver que justamente lo que ocurre en las acumulaciones celulares es la manifestación de una alteración de metabolismo celular. Como les dije, puede haber metabolismo de lípidos, proteínas, de carbohidratos, de cualquiera de las moléculas biológicas de la célula, ¿sí? Pero hay una alteración de ese metabolismo celular. Y esos acúmulos pueden manifestarse intracitoplasmáticamente, o sea, dentro del citoplasma de la célula, o también puede estar dentro del núcleo, intranuclearmente. Entonces podemos tener constituyentes celulares normales, ¿verdad? Que se pueden acumular en estas células, como son, por ejemplo, el agua, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, o pueden haber también sustancias anómalas externas o endógenas, ¿sí? Exógenas como son los minerales, por ejemplo, las personas que trabajan en lugares donde se trabaja mucho con polvo, por ejemplo, en los mineros, o también pueden ser agentes infecciosos en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos virus que pueden producir daños a nivel celular, ¿verdad? Por otro lado, tenemos sustancias endógenas, productos de síntesis y metabolismo anómalo. Por ejemplo, como dijimos, pueden ser em, síntesis de lípidos, ¿verdad? O diferentes componentes endógenos que pueden producir acumulación a nivel celular. Y por otro lado tenemos los pigmentos. Los pigmentos, por ejemplo, podemos tener los mismos tatuajes, ¿verdad? Que se realizan las personas, que son pigmentos, son sustancias exógenas anómalas que se pueden acumular en las células, en este caso, las células de la dermis, ¿verdad? O también pueden ser pigmentos de lipofuscina, pigmento biliar, ¿verdad? Si es que estamos hablando del hígado, podemos tener pigmentos a nivel de los hepatocitos,
o podemos tener también pigmentos de la hemosiderina, ¿verdad? De la degradación de lo que sería la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, si hay un sangrado, normalmente ustedes saben que el eritrocito es la célula que contiene la hemoglobina. Y ese eritrocito también tiene que morir y liberar su componente, ¿verdad? Y en este caso libera la hemoglobina. Esa hemoglobina es escindida por el macrófago y lo transforma, lo digiere y transforma en hemosiderina, que sería ya un pigmento marrón que vamos a ver que puede acumularse en estos macrófagos. Bueno, entonces entre los mecanismos tenemos las sustancias endógenas, como dijimos, que pueden ser normales, pueden ser del metabolismo incapaz de ser eliminados, se acumula como es, por ejemplo, en el caso del hígado graso, por acumulación de los triglicéridos, o podemos tener también sustancias endógenas normales o anormales, por defecto genético adquirido, enfermedades de almacenamiento o de depósito. O podemos tener sustancias exógenas anormales por déficit enzimático, ¿verdad? Que no pueden, son partículas que no pueden ser digeridas y se acumulan como son, por ejemplo, las partículas de carbón. Bueno, entonces dentro de las acumulaciones intracelulares tenemos a los tipos de lípidos, que son los triglicéridos, el colesterol, los ésteres de colesterol y fosfolípidos, que podemos ver que se pueden acumular en este caso, por ejemplo, dentro de los macrófagos. Entonces, estos macrófagos espumosos que ustedes ven aquí, que están por debajo del epitelio, que están en la lámina propia, en lo que sería la vesícula biliar, se denomina colesterolosis. Van a escuchar muchísimo eso a lo largo de la materia, ¿verdad? La colesterolosis, entonces, es la acumulación del ésteres de colesterol y fosfolípidos en estos macrófagos. Podemos tener también acumulación de proteínas. En el caso, por ejemplo, de algunas, por ejemplo, en el páncreas, ¿verdad? Que son enzimas o diferentes tipos de enzimas. Y esa acumulación proteica también se puede traducir, ¿verdad? En estas células encargadas de la producción que tienen un cambio en la coloración de su citoplasma. Podemos tener también acumulación de glucógeno, por ejemplo, ¿verdad? En glucógeno normalmente se suele ver blanco, o sea que se ve como el epitelio glucogénico de la vagina, por ejemplo, tiene un halo alrededor del núcleo. O podemos tener también acumulación de glucógeno en otras células, ¿verdad? Como en el hígado, por ejemplo. O pigmentos. Cuando hablamos de pigmentos, podemos tener, por ejemplo, pigmento antracótico. O podemos tener antracótico cuando es, como les dije, cuando los mineros de carbón. O podemos tener pigmentos de diferentes tipos, ¿verdad? Que también se pueden acumular en el pulmón o se pueden acumular en los macrófagos alveolares o en los diferentes órganos. Bueno, entonces cuando hablamos de acumulaciones intracelulares, podemos tener, como dijimos, lípidos y tenemos a la estatosis. La estatosis, perdón, es un cambio en lo que sería como una metaplasia lipídica, ¿sí? Un cambio en lo que sería la célula hepática en este caso. Entonces la estatosis puede ocurrir en el hígado, en el hepático, o sea, como le dije, células hepáticas. También la estatosis puede haber en las células cardíacas, en las células musculares o en el riñón. Y la etiología, la causa más frecuente de estatosis hepática es el alcohol, ¿verdad? Que es el famoso hígado graso. Se ven alteraciones de funciones mitocondriales y lisosomales, o puede ser inanición, ¿verdad? Desnutrición, aumento en la movilización de ácidos grasos desde el almacenamiento periférico en algunos tipos de dieta, o puede ser malnutrición por síntesis de apoproteínas, obesidad, diabetes, anoxia, por inhibición de oxidación de ácidos grasos. Bueno, y así es como se ve macroscópicamente la estatosis, como dijimos, el hígado graso. Es un cambio en la coloración del hígado. El hígado, ustedes saben que tiene que tener anatómicamente una coloración rojo vinosa, ¿verdad? Como un color de vino. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos un cambio, un hígado pálido, amarillento, ¿sí? Y normalmente la estatosis puede ser leve, no afectar macroscópicamente, o pues si es progresiva, si ya hay mucha acumulación de grasa en el hígado, hay una coloración amarillenta pálida y normalmente es un hígado pesado, ahora pesa de 3 a 6 kilos. Y a la microscopía,
Ustedes recuerdan la histología, cómo se veía un hígado normal, ¿verdad? Con los cordones de hepatocitos alrededor de la vena central, ¿verdad? Y los espacios porta. ¿Qué es lo que pasa en el hígado graso? Vamos a ver que estos espacios porta tienen congestión vascular, ¿verdad? Y también tienen y los cordones hepatocitos tienen estas células con vacuolas intracitoplasmáticas, que si ustedes recuerdan, cómo se veía el tejido adiposo, histológicamente, se ve de esta manera, ¿verdad? O sea que tenemos acumulaciones de lípidos dentro del citoplasma de estas células parenquimatosas hepáticas. Entonces vemos lo que sería el hígado graso, ¿sí? La estatosis. Estatosis entonces es hígado graso. Y en la microscopía tienen vacuolas citoplasmáticas alrededor del núcleo y son vacuolas que se funden y desplazan al núcleo. Bueno, el otro lípido que también se puede acumular, ¿verdad? Sería el colesterol. Así como dijimos, podemos tener colesterol y ésteres de colesterol. La aterosclerosis, que es una patología que vamos a ver más adelante, justamente es una patología donde hay células musculares lisas y macrófagos de la capa íntima, si ustedes recuerdan histológicamente cómo está conformada la pared de la arteria. ¿Sí? Tenemos la túnica íntima, la túnica media y la adventicia. La túnica íntima que está recubierta por endotelio, en el caso de la aterosclerosis, vamos a ver que van a estar llenas de vacuolas de lípidos, ¿sí? Y las células musculares y los macrófagos de la capa íntima de la aorta están cargadas de lípidos. Y esto es lo que vemos macroscópicamente. Vemos una arteria, esto sería la aorta, y vemos cómo tiene unas áreas blanquecinas, irregulares, y también estos focos, donde hay como una erosión de lo que sería el endotelio, y esto es lo que se traduce en una aterosclerosis. Los santomas. Los santomas se ven normalmente en pacientes con dislipidemia, con estados hiperlipidémicos, pacientes que tienen colesterol, triglicéridos muy elevados, y normalmente se ven como unas acumulaciones lipídicas dentro de lo que serían los macrófagos que están en la dermis, por lo general. Entonces se ven así. Se ven macrófagos como espumosos dentro de lo que sería el tejido dérmico. También podemos tener inflamación y necrosis, fagocitosis de colesterol y de membranas lesionadas, ¿verdad? Puede haber también inflamación y necrosis de lo que serían las células. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de algunas patologías, ¿verdad? Donde vamos a estudiar después inflamación. Justamente, creo que la semana que viene, no. Después, no, vamos a empezar trastorno hemodinámico, después trastorno hemodinámico empezamos inflamación. Pero cuando hablemos de inflamación, vamos a ver que justamente en estos procesos inflamatorios normalmente suele haber fagocitosis de colesterol y de estas membranas y estos tejidos lesionados. Y la colesterolosis, donde vamos a ver, esto es una vesícula biliar, así como vimos, en la lámina propia, que sería la capa que está por debajo del epitelio, vamos a ver que hay numerosa cantidad de macrófagos con espumosos, o sea, son macrófagos espumosos, que son macrófagos cargados de colesterol. Entonces el colesterol cuando está cristalizado, cuando es cristal de colesterol, se ve de esta forma. Se ven como unas estructuras cristaloides que precipitan y se ven en la pared, por ejemplo, de la arteria. Esto es una arteria, una aorta puede ser. Esto sería su túnica íntima, ¿verdad? Vemos que aquí hay como un coágulo. Esto sería parte de lo que es la aterosclerosis. Vemos que hay erosión de su endotelio, que es el epitelio que tiene que recubrir por dentro de la arteria. Y aquí en la íntima, por debajo de ese trombo, en este caso vemos aquí, se ven los cristales de colesterol. Todo esto ven así en blanco como unas líneas, son cristales de colesterol. Esto es la colesterolosis que habíamos dicho. Esta es una vesícula biliar que tiene el puntillado amarillento dentro de su mucosa. Y esa mucosa histológicamente se traduce en esto, ¿verdad? El epitelio normal de lo que sería la vesícula biliar. Y vemos aquí todos los macrófagos espumosos que también tienen numerosa cantidad de triglicéridos en su citoplasma o ésteres de colesterol. Bueno, también como dijimos, no siempre van a ser
van a ser lípidos. En algunos casos vamos a tener también acumulación de proteínas o de carbohidratos o de agua, ¿verdad? La acumulación intracelular proteica es mucho más raro que la acumulación de lípidos. De lípidos es lo que más se suele ver. Y así podemos tener gotas de proteínas en epitelio tubular renal, por ejemplo, en los pacientes que tienen proteinuria, que pierden proteínas en orina, paciente diabético, por ejemplo. Solemos ver como un precipitado proteico dentro de lo que serían las células. En el caso, por ejemplo, de algunas patologías como son el mieloma o patologías asociadas al aumento en la cantidad de células plasmáticas. Si ustedes recuerdan, las células plasmáticas los plasmocitos son células que derivan de los linfocitos B, ¿verdad? Son células encargadas de la producción de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son las que precipitan. Entonces, si es que vemos, esto es un plasmocito, una célula que tiene un citoplasma eosinofílico, el núcleo con la cromatina en rueda de carro, si es que recuerdan. Y esta misma célula es la encargada de la producción de inmunoglobulina. Y esas inmunoglobulinas son las que precipitan y al precipitar se quedan como unas gotas dentro de lo que sería el tejido y es a lo que se denomina cuerpos de Russell. Los cuerpos de Russell entonces se deben a una síntesis excesiva de proteínas normales como son las inmunoglobulinas. Bueno, entonces podemos tener proteínas con defectos en el plegamiento de las proteínas también, ¿verdad? Acumulación por déficit de la L-antitripsina, la fibrosis quística o enfermedades neurodegenerativas como son el Parkinson y el Alzheimer. En toda esta patología vamos a ver que hay acúmulos de proteicos dentro de las células. La amiloidosis, que también es un material, que en este caso es una sustancia proteinácea, que tiene componente proteico, el amiloide, es una sustancia proteinácea patológica que se deposita entre las células de varios tejidos y órganos del cuerpo en una amplia variedad de situaciones clínicas. Hay muchas patologías que pueden producir amiloidosis. Entonces la amiloidosis es un grupo de enfermedades que tienen de común el depósito proteico de este amiloide. Y como vemos, por ejemplo, en la membrana basal, en este caso vemos que hay como un depósito bien eosinofílico. Aquí también vemos, aquí también, aquí en toda la pared de estas arterias aparentemente, aquí en el glomérulo, vemos aquí en el glomérulo también depósito en la membrana basal de material amiloide. Entonces se ven en diferentes patologías asociadas a esta sustancia proteinácea, que con una coloración de rojo Congo, por ejemplo, ¿verdad? Que es una coloración especial y con luz polarizada, se puede llegar a ver como un depósito, ¿verdad? De un material que es inmunofluorescente. Puede haber amiloidosis cardíaca también, ¿verdad? Entre las células musculares cardíacas vemos este depósito de un material eosinofílico llamativo. Podemos también tener acumulaciones de carbohidratos, como dijimos, ¿verdad? El glucógeno, ustedes saben, es un carbohidrato. Podemos tener almacén de energía presente en el citoplasma, anomalías de metabolismo del glucógeno o de la glucosa, como ocurre, por ejemplo, en la diabetes mellitus. Entonces hay acumulación de este componente dentro de la célula. Así, por ejemplo, vemos aquí, ¿verdad? Estos serían los hepatocitos y hay como una acumulación de un material más blanquecino, ¿verdad? Ustedes saben que el hepatocito es una célula que tiene que tener un citoplasma acidofílico, rosado, bien intenso, ¿verdad? Pero vemos aquí que hay como una acumulación más blanquita, entonces eso es glucógeno. Aquí también vemos, ¿verdad? Los cambios que se pueden llegar a ver. Aquí hay como un precipitado. Y por otro lado también podemos tener depósitos o acúmulos intracelulares de pigmentos, ¿sí? Dijimos podemos tener lípidos, proteínas, carbohidratos y también podemos tener pigmentos o agua, ¿verdad? En el caso de los pigmentos, pueden ser pigmentos endógenos o exógenos, ¿verdad? Como son, por ejemplo, el carbón, la lipofuscina, la melanina, que son pigmentos de célula, ¿verdad? La hemosiderina, como dijimos, degradación de la hemoglobina, y la bilirrubina, que es de la bilis. Así tenemos el pigmento de carbón, por ejemplo, donde
esta patología, cuando hablemos en respiratorio, vamos a hablar de lo que serían las enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Y las enfermedades ocupacionales son las personas que trabajan en los diferentes lugares donde hay pigmentos. En este caso, antracótico, por ejemplo, el pigmento antracótico, que sería el polvo de carbón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los macrófagos, los alveolos, después fagocitan, ¿verdad? Este pigmento y transportan por los vasos linfáticos a los ganglios. ¿Y qué es lo que se tiñe aquí? Esto sería un corte de pulmón y vemos los vasos linfáticos cargados de lo que sería la antracosis. Y aquí vemos todos los macrófagos que fagocitaron ese pigmento antracótico que se ve bien negro. Así es como se ve. Esto es un corte histológico de pulmón. Si ustedes recuerdan, vemos aquí los alveolos, ¿sí? Estos serían los bronquiolos respiratorios y vemos la acumulación de este pigmento negro a lo largo del parénquima pulmonar. Y esto es pigmento de carbón antracótico. Esto, por ejemplo, lo que estábamos hablando del tatuaje, ¿verdad? Esto es piel y vemos que hay depósito de pigmento de tinta, ¿verdad? A lo largo de todo lo que sería la dermis, ¿sí? Podemos tener también pigmento de lipofuscina, que es un pigmento insoluble, que normalmente es un signo de lesión por radicales libres, normalmente se ve en pacientes ya añosos, ancianos, y puede ser un lípido marrón perinuclear que se puede ver en hígado y corazón de ancianos. La melanina también es otro pigmento marrón, se puede ver en el melanoma, esto es un corte de un melanoma, un tumor de piel, donde vemos, ¿verdad? Las células atípicas, estas son típicas del melanoma, y vemos este pigmento marrón característico que es un pigmento melánico. Podemos tener también acumulación intracelular por pigmentos, ¿verdad? En el caso de la hemosiderina, dijimos que era un derivado de la hemoglobina y tiene una coloración amarillo oro a pardo. Exceso local o sistémico y son gránulos de hemosiderina. Y en condiciones normales la hemosiderina se acumula en médula ósea, vaso, hígado. O sea, cuando hay degradación de la hemoglobina siempre vamos a ver que hay estos gránulos de hemosiderina que justamente son de coloración marrón. Entonces, como tienen componente de hierro, ustedes saben que la hemoglobina tiene su componente férrico, se tiñen también con pigmentos de azul de Prusia, ¿sí? Entonces, este pigmento hemosiérico se puede ver los macrófagos con este material que es un marrón amarillento o marrón dorado granular dentro de la citoplasma de los macrófagos, en este caso alveolares, y también podemos teñirlo, ¿verdad? Con azul de Prusia y ver lo que justamente se revela prácticamente la presencia de este pigmento hemosiérico. Entonces esto es la hemocromatosis. La hemocromatosis es una patología donde hay un acúmulo de hemosiderina. Entonces hay una hemosiderosis sistémica, ¿verdad? Entonces todo esto que ven aquí es acúmulo de hemosiderina y se tiñe con este azul de Prusia. La bilirrubina, ustedes conocen el pigmento biliar, ¿verdad? Cómo se ve, una coloración verdosa, el pigmento de la bilis derivado de la hemoglobina también, pero sin hierro. Ahí se ve una coloración verdosa. Entonces la bilirrubina es un pigmento marrón parduzco, es muy parecido a la hemosiderina, pero acuérdense que es producida por los hepatocitos. O sea, dentro de los hepatocitos vamos a ver esta célula, este pigmento. Entonces aquí vemos pigmento de bilirrubina, estos son todos hepatocitos, esto es pigmento de bilirrubina. Bueno, eso en cuanto a los pigmentos. No sé si hay alguna duda hasta acá para hablar un poquito de la calcificación, porque la calcificación también es un acúmulo, pero en este caso no es pigmento, sino es de calcio, ¿sí? Bueno, la calcificación patológica entonces es un depósito anormal de sales de calcio en los tejidos. Y así podemos tener calcificación distrófica, ¿verdad? Sobre tejidos dañados, cualquier tipo de necrosis, cualquier tejido que sufrió necrosis puede calcificarse. O podemos tener también en la aterosclerosis, en los ateromas, podemos tener calcificación distrófica. O en las válvulas cardíacas lesionadas o envejecidas. En el anciano, por ejemplo, suele tener valvulopatía, puede ser calcificada.
Y lesiones tumorales. Algunos tumores, como dijimos, cualquier tejido que sufre necrosis, sufre daño, puede necrosar y puede calcificar. Entonces el tumor también en algunos casos produce calcificación distrófica. Y las metástasis, la metastásica, perdón, la metastásica es normalmente secundaria a una hipercalcemia, o sea que hay mucho calcio en sangre y eso produce un aumento de la secreción de hormona paratiroidea o por una destrucción de tejido óseo, un trastorno relacionado con la vitamina D o una insuficiencia renal. Entonces tenemos la distrófica, como dijimos, la calcificación que puede ser, morfológicamente se ven como unos gránulos blancos o grumos blancos finos, tiene un aspecto basofílico. ¿Qué significa eso? Se tiñe con la hematoxilina, es bien oscuro. Puede ser granular, amorfo o grumoso y puede ser intra o extracelular. Entonces la calcificación distrófica se ve de esta manera. Esta es una válvula cardíaca distrófica, que en este caso una valvulopatía de un anciano probablemente, y vemos que hay como una acumulación de un material que en este caso es calcificado. Ahora vemos alrededor de la arteria, por ejemplo, este material basofílico muy llamativo, ¿verdad? Que es amorfo acelular y que se corresponde a una calcificación distrófica. Esto, por ejemplo, también para una calcificación distrófica es un cuerpo de samoma que se suele ver en el cáncer de tiroides. Entonces, este cuerpo de samoma es una calcificación distrófica. Y por otro lado tenemos la metastásica, ¿verdad? Que es la calcificación donde los tejidos normales siempre acumulan calcio siempre que haya una hipercalcemia. Principalmente se ve en la mucosa gástrica, en el riñón, pulmón, arterias, venas pulmonares. Bueno, ahora les pregunto, ¿hay alguna duda o pregunta? Voy a prender mi cámara. Ok, ¿hay alguna duda o pregunta? No dudas, dice Cristiane. Voy a detener la grabación.